Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí Eduardo Brown, en extensión de la Universidad de los Andes. Esta tarde tenemos un muy esperado conversatorio, muy esperado por mí, porque voy a tener el gusto de estar con Miriam Singer, con la que yo he colaborado desde hace 25 años, haciendo ópera y proyectos de todo tipo. Miriam nos sorprendió mucho este año al transformarse también en nuestra Premio Nacional de Música. Y es con mucho agrado y con mucha admiración y con una nota muy personal mía de gran aprecio y gran felicidad que la quiero invitar hoy día a estar este rato con nosotros. Querida Miriam, ¿estás allí? Tienes tu micrófono, abre tu Sono micrófono. qui, maestro. E mi parla in italiano, come si deve fare con un maestro. Sì, ¿Ah? naturalmente. Oh, qué notable, mira, fíjate que estaba pensando cómo nos conocimos nosotros, ¿no? Y los recuerdos son bien especiales. Corría el año 95, yo residía en Estados Unidos y tenía desde hacía bastante tiempo ganas de dirigir una ópera. Me había enamorado de la ópera Così fan tutte, escuchándola en la Juilliard, donde iba casi todos los días a la biblioteca a escuchar música, y me cayó una versión que hizo Barenboim el año que él iba a transformarse en el director de la ópera de la Bastille en París, y que por una movida política bastante fea al final lo corrieron y él quedó con los crepos hechos y sin poder dirigir ópera. Ya había separado todo un año de su vida para poder hacerse cargo de este proyecto. Separó el año y después le dijeron, no, sabe que usted no va a ser el director. Entonces quedó libre y como es un tremendo músico, entonces comenzó a llamar a sus amigos y llamó a la Orquesta Filarmónica de Berlín y le dijo, ¿sabe que tengo tiempo libre? Ah, pero maestro, por favor, venga a hacer algo con nosotros. ¿Y qué es lo que puede hacer con nosotros? ¿Por qué no hacemos una ópera? Ya, pero que no podemos actuarla. No importa, grabémosla. ¿No? Y llamó a todos sus amigos, y hizo una grabación maravillosa y esa cayó entre mis manos y yo comencé a escuchar esta ópera que yo desconocía y se me metió dentro de la cabeza que yo tenía que hacer esta ópera. Entonces llegué a Santiago, propuse el proyecto al Teatro Municipal de Santiago, que lo acogió de una manera muy especial. Dijo, ok, señor Brown, háganlo en los conciertos de mediodía. En los conciertos de mediodía podían solamente durar 1 hora y un poquitito más, porque la gente tenía que almorzar y después irse al trabajo. Entonces dije, ya, ok, hagámoslo en 2 días. Un acto un día y el otro acto el otro día. Y entonces yo llamé a una señora cantante que era muy famosa en ese momento y que cantaba como los dioses, que se llamaba la señora Miriam Singer. Y la conversación fue fantástica porque ella me dijo, bro, encantado, Eduardo, feliz de cantar Fior di Licia, además un rol maravilloso que yo no he hecho, pero eh, ¿tienes, ¿tienes director de escena? Yo le dije, no, y yo podría ser. Yo le dije, pero ¿por qué no? Fantástico. Entonces te transformaste en Clint Eastwood, ¿no? Que es actor y director al mismo tiempo. A ver, cuéntanos de eso, por favor. Cuéntanos de eso. Ay, maestro querido, debo decir lo que siempre he dicho. Tú me regalaste esta profesión, porque tú me diste la oportunidad de hacerlo. No es que no estuviera en mi ADN una cosa así, yo creo, ¿ah? No es que estuviera lejos de lo que habían sido mis sueños, porque de hecho, desde el día 1 que yo llegué al Teatro Municipal de Santiago a cantar un concierto de Mozart, yo me recorrí la caja del escenario completa, subí para arriba, me acuerdo hasta el día de hoy, bajé mirando todo lo que era la mecánica del escenario y a medida que iban pasando los años y mi conocimiento de lo que era la urdimbre de la ópera, me iba dando cuenta de las tremendas incoherencias que podían producirse cuando la dirección de escena no era todo lo clara evidente que debía ser como para que la ópera pasara de dejar de, digamos, dejara de ser esa cosa, ese monstruo prehistórico que para algunos es, y que se convirtiera en un objeto vivo, vívido,
Y realmente el problema no era la ópera, el problema eran sus ejecutantes, es decir, sus directores. Entonces yo decía, esto está muy mal resuelto. Y cuando tú me invitaste a hacer esto, yo dije, es la oportunidad para demostrar que se puede hacer bien, se puede hacer verosímil, que eso es lo que se busca arriba del teatro, perdón, me estoy extendiendo mucho, maestro. Oh, dele, 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 si ¿Te puedo? su hora de magia, Ya, vamos. ok. Dale. Mira, en el fondo, Eduardo, la ópera empieza en el año 536 antes de Cristo, ¿ya? Con el ditirambo en la Grecia antigua. El año 536, estamos hablando de hace mucho tiempo, y siempre, y a medida de que iba pasando, ¿no? El espectáculo, cuando ya se fue sofisticando un poquito más, ya un par de siglos después, de lo que se trataba, de lo que se trató toda la cultura griega, la mímesis. No, o sea, no ponerme a mí, no, pero hacer una hermosa, ¿no? Escultura de mí, pero en mí, en tanto ser humano, en tanto ser humano que irradia algo divino. Entonces, no, la mímesis tiene también su correlato en la escena. Y la mímesis, lo que dice en verdad, el modelo es el ser humano con todo su destino, su vivencia. Y bueno, y por eso entonces que el ideal de belleza para los griegos era este hermoso efebo, que probablemente tenía 18 años, probablemente no había ni uno tan lindo, porque en realidad era más que eso, era que el artista llegaba a la concepción final de lo que era la belleza, pero la belleza básicamente estaba en el ser humano, ¿ya? Entonces, lo que buscaban esos dramaturgos y esos actores, de alguna manera, era recoger el orden humano. Entonces, cuando tú haces una ópera, tú quieres recoger el orden humano. Es cierto que los seres humanos no cantan cuando se están muriendo, ¿no es cierto? Ni cantan cuando alguien los está asesinando, los está traicionando. No, por cierto, es conceptual, ¿no? Pero de todas maneras, tiene que haber arriba del escenario seres humanos que se trasladan como humanos y que se mueven como humanos y que hay eso, recoger lo que es el humano. Entonces, cuando uno veía arriba del escenario un tipo que cantaba una ópera entera, así tieso como un palitroque, yo decía, aquí no hay un ser humano, hay un palitroque y la culpa no es del cantante, es del director, porque al cantante no le pagan para otra cosa que cantar bien. Y se forma durante toda una vida. Bueno, eso cambió naturalmente. Te estoy hablando de hace 30, 40 años atrás, cuando yo empecé, pero el cantante tenía, hoy en día viene premunido de muchas herramientas, hay mucho más estudio, mucho más preparación, etcétera, etcétera. Pero en aquellos tiempos, ¿de quién era la responsabilidad de que hubiese ahí un tipo parado, tieso, cantando historias de amor? Del director. Mm, sí, te sigo. Y desde el comienzo tú construiste con mucha nota de humor y con sorpresa. Yo me acuerdo que eh, en la ópera Così fan tutte un par de pololos deciden jugarle, hacer una jugarreta a sus novias y se van al frente de batalla. Entonces, la escena donde ellos se tenían que ir al frente de batalla, ellos ingresaron por el público vestidos de combatientes del año 2000, ¿ya? Con trajes camuflados y con ametralladora, y eso tomó sorpresa a la gente. O sea, siempre hubo una cosa muy vívida en lo que tú propusiste, regresar. ¿Ya? Y eso es notable porque eso se vio desde el comienzo, y ahí uno se comienza a dar cuenta de
año 95, tú ya con muchos años de carrera, habiendo participado en muchas óperas, ¿cuántas ganas habrás acumulado de que al final como que explotó? Así como que era una bomba que iba a explotar y iba a explotar, y explotó muy fuerte, porque explotó muchas cosas que pasaron, y ya no paraste más. Es notable. Y bueno, y todo esto avanzó, y este año nos sorprendimos todos cuando de repente el lunes en la mañana sale el diario y Miriam Singer, Premio Nacional de Arte, que yo creo que se lo contaste a tu marido. Tu marido ha sido el único que sabía que tú te habías postulado al Premio Nacional de Arte. A ver, cuéntanos un poquito de eso, porque después de que te lo sacaste, que a mí me sorprendió muchísimo, yo comencé a pasar, ¿por qué a un artista como a ti le podrían haber dado el Premio Nacional de Arte? Yo sé que tú eres una mujer pudorosa y que no te gusta hablar mucho de ti, pero hablémonos en términos de lo que es la figura del Premio Nacional de Arte, no de Miriam Singer, Premio Nacional de Música. Mira, yo creo que se conjugaron algunos astros, ¿no? Sí, es cierto, habían personas desde hace un tiempo atrás diciéndome que yo debía postular. Y yo pensaba, qué chifladura, qué chifladura. Es como que si tú me dices, oh, te invito a Nepal para que escalemos el... Qué chifladura, eso no es conmigo. Yo no soy persona que se postule a cosas. No soy el tipo de persona que busque votos. Está completamente fuera de mi estructura mental postularme a senador de la República, a premio de no sé qué. Yo, como eso, ¿no? Pedirme que vaya y cruce el estrecho de Magallanes a nado. ¿What? No, esa no soy yo. Bueno, así eran las cosas siempre. Entonces, esto sucedió cuando sale un artículo que publica Maureen Lennon en el Mercurio con los candidatos al premio de música. Inmediatamente saltaron dos amigas mías que yo tengo que son muy combativas. ¿Qué? Esto es el colmo, puro son. ¿No? Entonces me dicen, tú tienes que presentarte, tú eres nuestra candidata, tú eres nuestro premio. Y yo dije, qué chifladas, por ningún motivo, ¿no? Y sí, mi marido estaba ahí diciendo, pero mira, si te están diciendo las cosas. Y yo decía, pero por ninguna plata yo voy a ir a ponerme a la cola de una cosa así. Y después me llamó otra amiga. Y esta otra amiga ya no era así tan loca, radical, digamos, sino que ya era una persona ya un poquito más grande, mayor, y me dice, ¿sabes qué? No te lo estoy diciendo porque crea que necesariamente te van a dar el premio, pero no puede ser que no haya una mujer en esta carrera. Es, es una vergüenza, es una vergüenza que no haya una mujer. Y yo pensaba, bueno, pero hay muchas mujeres artistas hoy en día en Chile que pueden tomar esa bandera. Pero ¿quién era yo para ir a decirle a, no sé, pues, una mujer como la Edith Fisher, por ejemplo, ¿no? Tome la bandera y vaya y póngase a la cola. Cuando ponerse a la cola era muy costoso, porque yo estuve a cargo de la postulación de la Silvia Suplet, justamente, porque yo pensaba que la Silvia era una mujer que se merecía el premio. Y no te digo todo lo que trabajé para eso, todo lo que costó conseguir las cartas y que yo no. Yo no voy a hacer uno, no, como te digo, yo no cruzo a nado el estrecho de Bering. Pero esta amiga me hizo pensar. Entonces ya no fue como un dogma que yo no tenía que cumplir esa misión.
Y entonces yo a la persona que me postuló le dije, ok, voy a pensarlo. Voy a pensarlo porque yo sigo pensando que es una chifladura. ¿Por qué no se ponen las otras en la cola? Eh, Voy a pensarlo, pero no estoy dispuesta a ir de Pedro a Juan y a Diego a pedirle su apoyo. Ahí, ese es mi límite. Ese es mi límite máximo. Si quiere el rector de la Universidad Católica postularme, de acuerdo, y punto. Porque porque no está en mí hacer una cosa así, no, no puedo. ¿Y por qué el rector? Primero que nada, porque es mi jefe máximo, porque es el representante de la institución que me acoge, porque además yo estoy muy contenta en esa institución y me siento muy orgullosa. Y por otras muchas razones. O sea, estoy en la Universidad Católica y yo soy judía. Y eso no es tan no, no, sí, tengo un cargo importante que podría la Universidad Católica haber dicho, las artes y la cultura tienen que estar de alguna manera vinculadas a lo que es la misión de la Universidad Católica, que es la evangelización, ¿no?, de la fe católica. Y me dan este cargo a mí, me dan esa confianza. Y yo no soy católica y soy judía. Entonces, para mí la Universidad Católica, aparte de todo, ¿no? La excelencia, etcétera, etcétera, que tiene que ver con el esfuerzo mancomunado de las personas que están ahí. Aparte, más allá de eso, hay un vínculo emocional muy fuerte. Entonces dije, la única persona ante la cual estoy dispuesta a que se haga una cosa así, que yo considero que es una soberana chifladura ponerme a mí, ¿quién soy yo, habiendo tantas mujeres tremendamente talentosas? La María Iris, por ejemplo, ¿no? Adrián. Claro, por hablar de otra artista cercana, que es un nombre, ¿no?, que se me viene al tiro, pero hay muchas mujeres artistas que están ahí haciendo una tremenda labor. Entonces, y de repente pasó, no puedo creerlo. Bueno, yo tuve el placer y el honor de también entrevistar a otra mujer que es Premio Nacional de Música, que es Carmen Luisa Letelier, hace un par de meses atrás en este mismo ciclo. Y ella me iluminó en una cosa que es bien importante. Me dijo, mira Eduardo, no solamente el haberse ganado el premio, sino que es el peso que nos cae a los ganadores, ¿ya?, de hacernos cargo de que somos representantes, en cierto modo, de la cultura de nuestro país y que tenemos que tener una misión muy fuerte por delante. Eso es una responsabilidad muy grande. Y es allí donde comencé yo a pensar, bueno, tú, por supuesto que tenés todas las credenciales para sacar tu premio así, pero hay una cosa que, así como tú me agradeciste al comienzo de esta reunión de que yo te hubiese invitado a ser regisseur, yo tengo que agradecerte a ti, y lo voy a mostrar aquí para nuestros amigos, que tú me hayas invitado a hacer un proyecto que en el fondo habla acerca de este compromiso que tenemos que tener los artistas con todo nuestro país. ¿Ah? No solamente con ningún nicho, sino que con una totalidad. Tú en el año 2006 me invitaste a ser parte de un proyecto fantástico que llevó a, al grupo al grupo de ópera que tú dirigías en la Universidad Católica con los alumnos a hacer un proyecto que fue notable porque nos hizo visitar a colegios de escasísimos recursos dentro de la región metropolitana y en la sexta región, la región de O'Higgins, y preparar al público local para escuchar una versión reducida de la flauta mágica, que la hicimos con los alumnos de la Universidad Católica, que nos cantaban estupendamente bien, con un grupo instrumental chiquitito que yo dirigí, pero la parte impresionante de este proyecto fue de que involucramos a los colegios locales, que no tenían muchos de ellos un coro, que aprendieron a cantar
la flauta mágica, y que se presentaron al escenario cantando y actuando con nosotros y en alemán. Y hay una pequeña reseña de eso, ¿ya?, que me gustaría compartir con ustedes y que está aquí. ¿Ya? Miremos un minuto de esto que es realmente impresionante. ¿Ya? Déjenme preparar aquí un poquito mi cámara. Acá tenemos. Entonces, vamos a ver a los alumnos, y después los alumnos de canto de la Universidad Católica, y después vamos a ver estos niñitos chiquititos que aparecieron en Coltauco, ¿ah?, en los lugares más impresionantes. Con la dirección musical del maestro Eduardo Brown, los solistas de la Ópera de Cámara UC del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica compartieron el escenario con los niños en la puesta en escena de una ópera plena de fantasía y mensajes de hermandad. El coro de niños del Colegio Los Cipreses de Lo Miranda fue uno de los grupos que participó en esta inédita experiencia. 3 meses antes de la presentación, los coros de niños comenzaron la preparación musical con sus respectivos directores de coro. Posteriormente se les instruyó en los movimientos escénicos hasta que, llegado el día de la función, se maquillaron y vistieron para compartir el escenario junto a sus colegas profesionales. Así, los niños, sus familias y la comunidad entera pudieron tener contacto vivo con un arte que de otra manera jamás hubiesen podido acceder. Los niños de Chile cantan La Flauta Mágica de Mozart, un proyecto país. Y es así como termina esto que dice un proyecto país. Y eso es lo que creo que es lo importante acá de nuestra invitada esta noche, que es el proyecto país. O sea, nos salimos de lo chiquitito, y vamos tratando de formar una plataforma, que es la plataforma de la ópera, que es el tema que tú también manejas, pues, canta ópera, por años de años has dirigido ópera. Bueno, ahora había que ir al país. Y yo me acuerdo, pero vívidamente, de ese primer viaje que nos hicimos, tú manejando, ya, yo guiándote ahí por los mapas, y nos fuimos a meter a Coltauco, y llegamos a una escuela que no había tenido nunca un coro, y que la directora estaba en llamas con el proyecto, y que le había pedido a su profesora de música que formara el primer coro, y tuvimos una reunión, y después tuvimos que venir de nuevo a entrenar a los niños. No hubo caso que dijeran la palabra schön, porque decían, siempre dijeron schon, y no había caso que dijeran la ö, y no importa, y cantaron en alemán. Bravo, ahí estamos. Eso es. No, pero que a eso voy yo. En el fondo es lo que decía Carmen Luisa Letelier, es la responsabilidad de llevar el arte para todas partes, ¿no? Eso me lleva un poco a este próximo capítulo dentro de nuestro encuentro de hoy día, que tiene que ver con tu labor en la Universidad Católica. Tú eres como la directora de cultura, y si tú eres directora de cultura en una casa de estudio tan grande, bueno, quiere decir que los artistas tenemos que tener mucha cultura general. Entonces yo pienso en ti, pienso en la cantidad de cosas que tú has hecho en tu vida, pienso en la cantidad de idiomas que tú manejas, la cantidad de libros. Hoy día me hablaste de la mímesis, así como quien habla de que me pinté las uñas. Es de eso. ¿Cuánto de eso estamos al debe nosotros dentro de lo que es nuestro mundo artístico? Maestro, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que la curiosidad intelectual es algo que se alimenta desde muy pequeño. Y, y yo debo decir, así como tú puedes decir lo mismo, que nacimos en una cuna no de oro ni de plata, sino celestial. Porque nosotros tuvimos un padre, una madre que amaban el arte, la música, qué sé yo, las artes visuales. Entonces, pero
Pero fíjate que no es solamente la posibilidad de contar con padres que tengan esa pulsión, ¿no? Por la belleza clásica. En el caso de mi padre nació en Alemania, y mi madre, bueno, mi madre tocaba el piano desde que tenía 9 años, ¿no? Entonces, en mi casa siempre había un piano. En algún tiempo hubo un piano de media cola, que ocupaba la mitad del salón. Pero también hay algo de la naturaleza humana. Yo creo que en mi caso y en el tuyo y en muchísimas familias que tienen un niño músico o un niño artista, no todos sus hijos van a ser artistas. No todos sus hijos van a tener la necesidad, ni van a haber nacido con esa semilla que sale para afuera, así sea en el medio del desierto de Atacama, y esa flor atraviesa la sequedad del desierto y se abre. No importa lo que pasa, siempre florece la flor del artista, el que nace artista, y el que no puede concretar en su vida laboral esa pulsión por el arte y por la creación, probablemente cobija una serie de frustraciones y tristezas en la vida que algunos eh, sintetizan harto mal, ¿no? Algunas personas que quisieron, Hitler quiso ser artista. Y yo creo que lo que hizo Hitler durante toda su vida es buscar el escenario. Y se fabricó un escenario. Y ese escenario fue planetario, ¿no? Como Nerón. Entonces, personas que tienen la necesidad de estar, de fabricarse y de tener un lugar en donde poner en acción su creatividad, algunos malos como él, perverso, pero obviando ese ejemplo, yo creo que eso es la creación, viene en el corazón de la persona de la misma manera como traen impreso en su ADN el color de las pupilas, del iris. Así es que lo que hacemos, aquellos que estamos en lugares como mi caso, o como tu caso también, porque tú eres maestro, tú enseñas, tú formas, tú guías, no solamente diriges una orquesta. Lo que nosotros hacemos es echarle agua a la plantita y además proporcionar un cauce, ¿no? Y porque nosotros creemos que ese flujo creativo está en una cantidad inmensa de personas. Y bueno, y estamos aquellos que decimos, ¿no es cierto? Por acá tiene que ir el río de tu propia creatividad. Ven, toma el bote, súbete. Nada. Correcto, pero en el caso tuyo, si no, si mal no recuerdo, tú te criaste en Vallenar, ¿correcto? No, yo me crié en la Pampa Salitrera donde nací. Ya, en La Pampa salir. Tuviste la suerte de tener los padres, de tener una mamá que tenía un piano en la casa, ¿ya? Pero s- tú no, tú no conectaste con el mundo de la carrera musical desde un comienzo. De hecho, No, tu grado académico número uno fue arquitectura, ¿no? Sí, a lo que voy es que el camino tuyo es un camino tortuoso, es un camino donde te tienes que haber mucho rato preguntado, uff, no veo claro para dónde voy. ¿Y qué es lo que pasa al final? Como que se comienzan a conectar muchas cosas, porque del arquitecto después sale la cantante. A mí me interesaría mucho saber qué es lo que has reflexionado tú en tu vida con el hecho de que tú te criaste en La Pampa. ¿Ah? Bueno, por supuesto que tenía una mamá que era música, así que la música estuvo ahí, seguramente lo tienes muy fuerte en tus genes, ¿ya? Pero una persona que se cría en un ambiente que está como tan alejado de lo que se llama la cultura, de poder asistir a un teatro, bueno, quizá porque tenía una mamá que era tan sensible y porque estaba en un ambiente que era como abierto, el desierto, algo pasa. Yo también tuve una abuela que se crió en La Pampa y que era súper artista. Algo pasa, cuéntame de eso. em,
Mira, yo creo que la vida de las personas pasa, ¿no es cierto?, en la tensión que se produce o el equilibrio, ¿no? El balance de muchos fuerzas opositoras, ¿ya? Ujú. Entonces, en muchos niveles, en muchas dimensiones de la vida. Tú me preguntas por qué pasó eso, yo vuelvo a eso, ¿no? Yo vuelvo a contarte, por ejemplo, que en mi casa no solo había un piano, había muchos libros. Mi padre proveía, bueno, esto ya más adelante, cuando nos fuimos a Vallenar, yo tenía 6 años, pero ya a muy temprana edad mi papá empezó a traer libros a la casa. Y por suerte había una biblioteca. La compañía donde mi padre trabajaba había montado una biblioteca, que era una piececita así como esta, con dos anaqueles llenos de libros, nada más. Y mi papá cada semana me traía un libro. Entonces, y me trajo además libros, a muy temprana edad me trajo libros de escritores importantes que él consideraba que yo podía leer. ¿Ya? Me acuerdo tantos títulos, ¿no?, que leí a muy temprana edad, pero el estar conectado de alguna manera a través del influjo materno y paterno con las artes, no, en mi caso no cayó en tierra infértil. Em, Después pasaron otras cosas interesantes. Em, Empecé a cantar desde muy pequeña. Y mi tío había sido concertino, no sé si de la orquesta en Berlín o en Hamburgo, y había sido expulsado por las leyes judías. El tío, el hermano de mi abuela. Y entonces una vez que vinimos de visita a Valparaíso, eh, mi mamá siempre me contó eso, que yo tenía 2 años y mi tío me hizo cantar a los 2 años. Seguramente vocalizar. Me debe haber dicho, canta esto, la, la, la. Y yo dije, la, la. Entonces él me hizo algo así como una audición. Y empezaron entonces a pasar esas cosas en mi familia. Mi mamá que volvía al cuento una y otra vez, que el tío que había sido violinista de una gran orquesta en Alemania decía que yo tenía que ser músico. ¿Te fijas? O más insólito aún, cuando otro de los cuentos de mi mamá, que forman parte de la mitología de la casa, cuando yo nací, había que escoger un nombre, como a todas las guaguas, pero mi mamá escogió un nombre que si se ponía en la marquesina sonara lindo. O sea, esa cosa yo la escuché cuando no, no tenía idea lo que significaba la palabra marquesina. Esa en ¿Y el de fondo es qué? la puerta del camarín de la gran prima donna, que tiene que O tener sea, un mi nombre mamá fuerte. decidió que yo iba a ser cantante y que mi nombre iba a estar ahí puesto en la marquesina del teatro. Entonces, cuando yo un día estaba pasando delante del teatro y tenía que cantar la Traviata y paso por delante, muy concentrada, de repente miro así y digo, qué bruja mi mamá. ¡Qué bruja! ¿Cómo es posible que ella pensara una cosa así? Bueno, lo que te quiero decir, me indujo desde muy pequeña a conectarme con el mundo de los sonidos musicales. Recuerdo también a mi padre, debo haber tenido 6 años, 7 años, que mi papá me llevó al cine y eran tiempos en que yo todavía me sentaba en la rodilla de mi papá y me llevó al cine a ver una película de monos animados. Y, y de repente
uno de los protagonistas entra al Louvre y ponen, ¿no? En el marco de la pantalla ponen los cuadros, porque sería un ratoncito que recorría el Louvre y yo escucho a mi papá hacer ¡ah! Así, y lo miro así, muy asustada a mi papá arriba, y lo veo así, ¿no? Entonces cada vez que venía un cuadro, ¡ah! Y otro, ¡ah! Fuerte. Estaba en un estado de delirio de poder ver esos cuadros. Piensa tú, te estoy hablando década del 60. ¿Dónde iba a sacar mi papá fotos, a lo mejor de la Mona Lisa del Louvre o alguna escultura de Canova? Entonces, mi papá, que sabía quiénes eran, qué era aquello que se estaba mirando, que la cámara había enfocado y que estaba, ¡ah! Y hacía esto así. ¡Ah! Esa impresión es muy grande. Entonces, mi padre está feliz, pero estamos mirando un cuadro. Yo no entendía mucho. Pero y esas cosas van haciendo algo en el cerebro de un niño, van conectando que existe algo que se llama arte, que representa la belleza en la creación humana y que mi papá estaba feliz de conectarse con eso. Bueno, pero entonces, ¿cómo se explica que si había una madre que tocaba el piano y que el tío había hecho cantar, cuando llegó el momento de meterse en una carrera, tú te metiste a arquitectura y no a canto? Eso es lo que no entiendo yo. Mira, no fue, lo que pasó fue bien dramático. Yo quería estudiar las dos carreras, ¿ya? Y, y me metí a la carrera de arquitectura, quedé, por supuesto, saqué un espléndido puntaje, no hubo ningún problema. Y después me metí inmediatamente al conservatorio. Di un examen de admisión y ahí figuraba yo. Entonces, lo primero que hace la profesora que me tocó es decirme, mijita linda, usted no entra acá si no me trae un certificado médico de que sus cuerdas vocales están bien. Y fui a buscar el certificado donde un otorrino. Y el otorrino me dice, sabes, tus cuerdas son muy débiles, no te conviene. Así que no te voy a dar el certificado. Ahora, me la lloré entera, pero se juntaron esas cosas, ¿te fijas? O sea, se juntaron el dictamen médico de que mis cuerdas eran muy débiles y no estaba, no, sí, no tenía, o sea, yo sé por qué lo decía, ¿no? Y el hecho de que era muy difícil, porque la escuela de arquitectura estaba en Cerrillos, no como ahora que está aquí en, digamos, a tiro de cañón, está Marcoleta, compañía, tú puedes hacer eso caminando. Y era muy difícil el trayecto desde Cerrillos a la escuela en compañía. Entonces viene el médico, me dice, no, mire, usted no puede ser cantante. Entonces se juntaron las dos cosas y cuando yo tenía 17 años, cuando entré a la universidad, cuando tú tienes 17 años y venía de la provincia, o sea, una niñita provinciana, un poco más que la Carmela de San Rosendo, eh, es muy difícil hacerle la pelea a la autoridad y decirle al médico, ¿sabe qué más? Usted está completamente equivocado. Yo voy a ser cantante, así sea que a usted no le guste, y me voy al frente y me busco otro otorrino. Así como era muy difícil poderle decir a una profesora, ¿sabe? Usted también está equivocada porque yo quiero ser cantante. O sea, se juntaron muchas cosas. Yo no tenía la fuerza como para luchar por eso, ¿no? Y también probablemente la arquitectura era más seductora. Y entonces me sedujo más estudiar arquitectura que estudiar canto. Y Y me entonces, ¿en qué quedé. momento llegamos al canto? Si hubo este frenazo espantoso de las autoridades médicas,
y profesionales. Mira, ¿en qué momento? Cuando me fui a Israel y me fui a un kibutz que quedaba muy cerca de Tel Aviv. Entonces había mucho consumo cultural. Yo podía tomarme una micro y me iba a ver un concierto, un ballet, etcétera, etcétera, ¿no? Tú te imaginarás, había muchísima vida cultural. En el kibutz de al lado había una escuela de artes, donde también me matriculé. Entonces, durante esos 4 años que estuve allá, después, digamos, yo interrumpí la carrera de arquitectura, después de 2 años me fui a vivir a las casas de estudiantes que habían en la Universidad de Tel Aviv. Entonces yo cruzaba la calle e iba a ver kabuki, iba a ver una orquesta, un concierto para piano, cine, charlas, etcétera, ¿no? Y um, antes de entrar, fui a la academia, Rubin se llamaba, a la academia, porque por supuesto empecé lentamente, ¿no? Escuchando los coros, escuchando la gente que cantaba. Yo dije, sí, yo quiero esto. Entonces fui y, y me dice la secretaria, ya las audiciones son en 2 semanas, tome, aquí está el listado. ¿What? Jamás. Imagínate, yo tenía que cantar un madrigal, una chanson francesa, un aria de ópera, una canción de no sé qué más. ¿De dónde? Si yo no sabía ni cantar. Entonces, obviamente todo eso estaba hecho para gente que ya venía desde el colegio preparándose y sabía y había hecho esta preparación. Entonces me dijo, yo le dije, pero ¿qué hago? Yo no sé nada de esto. Mire, me dice, allá en la puerta que está allá, vaya a hablar con profesor Pérez. Esto que le puedo. Y le digo, yo quiero cantar, pero me dice me dice, pero usted no sabe nada. No, no sabe reconocer lo que es un motete. No. A ver, me dijo, bueno, probemos cómo es su órgano vocal. Y me hizo cantar. Así, escalita, vocalizar. Y me dijo, usted tiene una voz maravillosa. Entonces yo lo que le aconsejo es que se prepare este año en forma externa, busque profesores, etcétera, etcétera, y el próximo año usted da un examen y bla, 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 bla. Y yo dije, no soy capaz, no soy capaz. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? 19. 19 años. Entonces, además, la beca no me la daban para estudiar con profesores particulares, ¿no? La beca era para ir a la universidad. Entonces fui a la universidad y estudié historia del arte y filosofía, porque además en la universidad exigían 2 carreras. No podías estudiar una sola, tenías que estudiar 2. Entonces cuando volví a Chile al cabo de 4 años de estar en Israel, yo traía ese bagaje inmenso de haber visto millones de cosas. Entonces estaba, claro, así en el fondo salté de Vallenar a Tel Aviv. Eso fue más o menos el salto mortal, ¿no? Ya tenía ciertas certezas. Y cuando volví, pasó un tiempo, volví a la carrera de arquitectura y me metí a un coro con Mauricio Cortés. Y ahí entonces uno de los coreutas, Ricardo, me decía, tú tienes que ir a estudiar.
tienes que ir a estudiar canto, tienes que hacerlo. Y me empujó, me empujó, me empujó, y fui a dar el examen de admisión cuando tenía 24 años, ya era tarde, ya no me iban a recibir, pero me aprendí una canción, me acompañó la Elvita Rojas, y la... Y cuando me dice, y bueno, me dice la Clara la Clara Oyuela, quedas admitida. Y yo le digo, tengo más de 24 años. No te preocupes, me dice, te voy a admitir igual. ¿Y con quién quieres estudiar? Con usted, le dijo. Y la Clara me miró así, se le sonrió la máscara, sus ojitos de agua, con mucho gusto. Y esta era la gran profesora de canto de Chile en ese momento. Tremendo. Sí, pues era un honor impresionante estudiar con ella. La gente salía llorando de la sala. Así que ella fue tu profesora. Sí. Ella fue mi profesora. Claro que eso duró poco porque yo seguí estudiando arquitectura y me recibí. Y entonces cuando me recibí, mi marido sacó una beca y ya me fui con él. Pero seguí estudiando en forma privada fuera de Chile. En el fondo lo que te pasó a ti es armar la base del artista, ¿no? Que no es lo que el artista terminó haciendo como primera actividad. Armaste toda la base que era cosas que tenían que ver con la arquitectura, con la filosofía, con la historia, etc. Y después sobre eso le sumaste el canto. Y pese a que tú decías, tengo 24 años, ya no estoy tan chiquitita, da lo mismo, tenés tanto talento vocal que da lo mismo que hubiera partido un poco más tarde, pero lo bonito es que le diste a tu vida esta base. Si hubieras partido al revés, como tenías tan buena voz, quizás habría sido una soberbia musicanta, pero nunca habría sabido nada de arquitectura, y entonces la contribución tuya habría sido distinta, pero yo creo que habría sido mucho menos profunda de lo que fue. Y eso es lo que lo encuentro maravilloso, ¿no? Esa es la parte como impresionante de este cuento, porque en el fondo, yo que he trabajado tanto en ópera contigo y he aprendido yo tantas cosas, porque yo siempre miro la actividad mía como una actividad que es muy chiquitita. Ya, el director de orquesta, preparar cantante, que todo funcione bien, la orquesta, que suene bonito, todo, pero el director de escena no tiene ninguna partitura, no tiene nada. Tiene que inventarlo todo, se tiene que sacar todo de la nada. Y como tú siempre has sido una persona espantosamente curiosa, de hecho, acabas de contar que la primera vez que te metiste en el Teatro Municipal de Santiago, lo primero que hiciste fue darte una vuelta por todo el tras bambalina para saber, claro, porque ahí estaba tu cabeza de ingeniero, de arquitecto, con las maquinarias, todas esas cosas. Entonces, a mí siempre me sorprendió esto de que tú no te podías contentar con hacer una puesta en escena que fuera como normal. No, 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 sobre mi cadáver. No, yo, Miriam Singer, sobre mi cadáver voy a hacer la cosa acá, porque lo has dicho ahora, esos palitroques parados cantando, no, esto está fuera, está fuera. ¿Ya? Entonces, yo quería compartir ahora con nuestros auditores, ¿ya? La experiencia que ha sido para mí trabajar contigo. ¿Ya? Esto de esta base de la que acabo de hablar, ¿ya? Que se le suma al artista cantante, al músico, ¿ya? Para resolver en la ópera Carmen. En el Carmen estábamos en el Teatro Municipal de Las Condes, que fue súper generoso con nosotros, que nos invitó a producir una gran ópera. Entonces, la primera cosa que me dijo Miriam a mí fue, este teatro es muy complejo. Yo le dije, pero Miriam, si esto es una maravilla. No, es que este teatro es muy complejo, me dijo, porque no tiene profundidad. Y yo necesito tener una plaza grande. Y bueno, pregunta del director de orquesta. Pero ¿cuál es el problema? Pero hombre, no entienden nada, Eduardo. Tengo 17 metros de fondo, yo necesito 40. ¿Ya? Bueno, le dije, solucionalo tú. Bueno, así lo solucionó.
Miren lo que hizo ella para crear un fondo de 40 metros. Aquí está. Primera escena de la ópera. Ahí está el fondo 40 metros. Miren la perspectiva que se crea. Se podía ver desde distintos ángulos. Vamos a dejar a nuestros espectadores con las ganas de escuchar la ópera, porque si comenzamos a escuchar la ópera, tú sabes perfectamente que no vamos a parar más, porque esta maravilla de Bizet no puede parar, ¿ya? Esa es una forma. Yo desgraciadamente tengo que decirte que como yo estaba metido en el foso, yo no veía bien la proyección del fondo y nunca pude disfrutar de esto que habías inventado tú y que lo tenías dentro de la cabeza. Yo no lo podía ver porque yo estaba así, lo miraba como de abajo, entonces miraba otra cosa. Me tapaban todos los cantantes, me tapaban el fondo, ¿no? Pero nuestro público vio esto, vio un teatro de 40 metros de profundidad y no, eran proyecciones, era una pantalla LED, ¿no? Fantástico, ¿no? Ahí tenemos una. Pero esta fue la última ópera que alcanzamos a dar antes de que nos agarrara la pandemia y este año no se puede dar ninguna ópera, ¿no? Pero miremos lo que fue nuestro primer proyecto, ¿no? Que fue Così fan tutte. ¿No? Esta fue la primera ópera que dimos en el Coliseo del Teatro Municipal de Las Condes, ¿no? Donde tú decidiste poner una pantalla al fondo que tenía una proyección encima, y esa proyección de repente se animaba con personas que estaban filmadas y de repente esas personas se transformaban en seres reales. Miren cómo, y salían del fondo. Esto es como un cuento de hadas. Ahí vienen filmadas. Y todos los personajes salían del fondo. Era un verdadero cuento de hadas, ¿ya? Esta fue la primera concepción que tuviste tú para la primera ópera que se dio en el Teatro Municipal de Las Condes, donde lo hicimos con orquestitas de este porte y donde nos dimos el gusto de recrear la primera ópera que los dos habíamos hecho juntos, donde tú habías debutado en el rol de Fiordilici, donde habías debutado en el rol de directora de escena, el año 95. Había pasado 18 años y ahí estamos de nuevo con la misma ópera, ¿ya? Y por último, compartir una imagen más, que esta es la que más me emociona a mí, ¿ya? Estamos a punto de ver a la pobre Carmen asesinada por su amante, don José, que está loco, ¿ya? Faltan 30 segundos para terminar la ópera. ¿Y qué es lo que vemos proyectado atrás? Desgraciadamente no se ve tan bien acá, se ve la corrida de toros que está pasando detrás de escena, y por eso que el coro está detrás de escena vitoreando a Escamillo, gritándole, cantándole toreador, en garde, ¿no? Y después va a pasar una cosa, y se lo adelanto al público, para que no se les pase el detalle, ¿no? La historia es muy divertida. Estábamos en el ensayo 8 de 9. ¿No? O sea, al día siguiente era el ensayo general y después se estrenaba la ópera, ¿no? Yo tenía mi asistente de la ópera, que era mi hijo Eduardo, ¿no? Al que yo dependía mucho de él, porque él me escuchaba todas las notas falsas y me decía, papá, aquí no, aquí los vientos estaban atrasados. Entonces estaba yo haciendo todas las anotaciones en un momento de pausa, y yo grité, Eduardo, necesito los trombones, y Eduardo no aparecía por ninguna parte. Y de repente apareció Miriam Sinker, la directora de escena, arriba del escenario, y me dice, maestro, su hijo está ocupado. Yo le dije, pero mándemelo si lo necesito para las cochas. No, 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 está ocupado conmigo. Lo siento mucho, está muy ocupado, así que no puede ahora. Entonces yo dije, la primera reacción mía, pero ¿por qué me robas mi propiedad? Pues si este es un asistente musical. No, no, me dijo, ya te lo devuelvo un rato más. Y de repente vi arriba del escenario a mi hijo con otras personas ayudando a Miriam a filmar una cosa que yo no entendí nada, que era un trapo rojo que se movía con el viento, que lo hacían tiritar, y unas manos que entraban y salían. Y dije, aquí Miriam, aquí está la creatividad, no te metas, Eduardo, no opines, déjala, ¿ya? Y lo que pasó fue esto que vamos a mirar ahora.
que es la muerte de Carmen hecha a través de una tela roja que se mueve. Admiremos esto, porque es notable, ¿no? Y recuerdo así, pero con estremecimiento, porque esta escena a mí me tocó verla en el ensayo general, más las 11 funciones. Y era estremecedor ver esa mano que en el fondo tomaba la tela que es la sangre del toro, que es el traje de Carmen, y tomaba su vida y la agarraba. Era sobrecogedor. Eso yo te aplaudo, porque ese momento, y creo como que lo tenía, tú me decías, lo tenía mucho tiempo antes, pero llegó ese momento. Había podido firmarlo. No lo Cuéntanos. había podido firmar porque necesitaba una tela y la tela no la tenía. Entonces yo tenía que, o sea, tenía que juntar la tela que sobraba del traje, tuve que comprar más tela, juntarla con Erwin, el camarógrafo, ¿no es cierto? Entonces, y además las manos, necesitaba mucha gente para producir eso. Y el único momento en que se dio eso fue un día antes. Y nada, y por suerte salió un día antes del ensayo general o pregeneral. Claro, yo sabía, o sea, el drama de Carmen para mí fue un desafío muy grande porque hay algo que yo quiero decir, yo siempre las óperas las hago para la gente. Y Carmen es un ícono dentro de en general, ¿no? Toda la gente que tiene algún tipo de relación con la voz cantada, la voz lírica, conoce la Carmen, ha visto la Carmen, conoce las melodías, sabe quién es Carmen. Entonces, uno como regisseur, como creador o creadora, uno puede elegir poner una ópera donde se le antoje, en el suelo lunar, si tú quieres. Puedo poner la misma Carmen en el desierto de Atacama. En fin, siempre uno se las puede arreglar, ¿no es cierto?, para acomodar el lugar y en consecuencia el tiempo. Y de hecho, eso se está haciendo, ese tipo de mirada ya es tan común en la ópera que no es ninguna novedad. Y eso empezó en la década de los 90, justamente cuando yo hice el Così fan tutte que tú mencionas. Nosotros, Eduardo, la primera vez que una cantante subió al escenario con minifalda en Santiago de Chile fue la de Espina. Nunca antes se había hecho una experiencia así en el teatro. Entonces, yo pensé mucho cómo, cómo abordar esta obra icónica, ¿no? Lo discutimos contigo, lo discutimos con el señor Hughes, el director del teatro, porque para mí como creadora, el dónde no significa una limitante. En donde sea voy a encontrar la manera de que sea vibrante y de que tenga un mensaje que proponer, ¿no?
porque uno no cambia el texto, eso sí, no cambia tampoco el sentido del texto. Yo no cambio eso. Lo único que uno puede hacer efectivamente es decir, ok, ¿dónde voy a hacer la Carmen? En la Vega Central de Santiago. ¿Funciona ese texto? Sí. Es distinto hacer la ida en la Vega Central de Santiago, ¿no? ¿Funciona el texto de la aída en la Vega de Santiago? Leo. No. Entonces, nunca voy a distorsionar el texto original. Entonces, y por lo tanto, la elección que hicimos de hacer una puesta en escena tradicional con los espacios para que se espera que tenga una Carmen, comportaba ese problema enorme de tener un escenario que no alcanzaba para dar con la profundidad que yo necesitaba, ¿no? Entonces, por suerte, tengo un compañero de creación, que yo quiero mencionar su nombre y rendirle un homenaje a Erwin Shell, que tú lo conoces, que lo has visto desde siempre conmigo, y que es un muchacho eh, obsesivo como yo, ¿ya? Fíjate que trabajamos en esa perspectiva no sé cuánto tiempo, porque cada vez le decían, no, no está la perspectiva, no está la proporción, ¿no? Uno cuando dibuja, esto es un poco geometría descriptiva, que uno tomaba cuando estaba en los tiempos en que todavía se dibujaba con lápiz y con rapidograph en la escuela de arquitectura. La perspectiva es un problema muy grande a la hora de utilizarla en un teatro, porque cada sujeto tiene otro punto de fuga. Sí, yo me siento aquí, ese es mi punto, yo me siento allá, va cambiando mucho, entonces es muy complejo y sobre todo en el Teatro Las Condes, porque el Teatro de Las Condes es un teatro que va en declive y no puedes levantar mucho la bambalina, ¿no? Entonces tiene muchas dificultades por el tamaño del escenario. Y por lo tanto, al decidirme a hacer por una puesta en escena tradicional, con vestidos tradicionales, con la plaza de Sevilla, de alguna manera reproducirla, etcétera, etcétera, tenía que tener una propuesta suficientemente fuerte que pudiera servir también para aquellas personas que querían, que son nuevos, que son nuevos públicos para la ópera, porque en el Teatro Municipal se creó, entre Las Condes, se creó un público para la ópera. Entonces, yo tenía que pensar en ellos, en darle una Carmen tradicional, como fue concebida por Bizet, pero también tenía que aportar con la conceptualidad de nosotros que ya vivimos en el siglo XXI, ¿no? Y para quienes la ópera ya no es la mimesis, ¿no? Perfectita y correcta, sino que estamos buscando más abajo, ¿no? Otro nivel de significantes. Y esas cosas hay que poner arriba del escenario. Entonces, yo creo, Eduardo, que eh, me tiré hartas veces a la piscina con esa Carmen y con mucha preocupación. También quiero mencionar a la mujer que fabricó la escenografía, porque yo diseñé una escenografía que podría haber tenido muchísimos problemas de operación, pero estaba ahí Ingrid Hernández trabajando en los talleres y ella fue la directora de los talleres que fabricaron, ¿no? Donde se fabricaron todos los elementos corpóreos. Entonces, era una escenografía que jugaba con las dos cosas, lo corpóreo
lo proyectual, todo lo que se proyectaba con un aparato de proyección, más lo que estaba allá atrás en la pantalla LED. Entonces, desde el punto de vista de la operación, era muy peligroso, muy complejo. De hecho, tú no lo viste, pero resulta que de ese edificio que es una ¿cómo se llama? Eh, ay, se me olvidó la palabra, refabricamos digitalmente la Real Tabacalera, que es donde trabajaban las gitanas. Entonces salen las mujeres del coro de allá. Fuimos a filmar a las mujeres del coro y Miguel Ángel de la Sota, que fue el que hizo ese edificio y lo hizo en 3D para poderle dar la perspectiva y después girarlo, eh, nosotros filmamos a las mujeres del coro y las metió dentro del edificio y las hizo salir en un momento tal que una vez yo calculaba, ¿no es cierto?, por la perspectiva y la distancia, tiene que demorarse tanto tiempo en llegar al escenario. Y una vez se paró la pantalla. Yo dije, morí. Y se paró con la cigarrera saliendo. Entonces era, claro, pasan esas cosas y decía, esto es completamente, bueno, es accidental. Obviamente el público iba a tener que entender que era un accidente, nadie me iba a agarrar con tomates así. Pero obviamente lo que siempre buscaba yo era la coherencia de todo lo que pasaba en todas partes. Entonces esto de que deje de ser coherente, porque se paró la pantalla, me dolió mucho, pero pudo haber pasado decenas de cosas como esas. Bueno, eso es lo que a nosotros los directores de orquesta nos agrada mucho, de que generalmente, por lo menos cuando ya llega el momento de sonar, si es que no estamos al aire libre, la cosa es análoga, es en ese lugar, con ese sonido, con esas personas tocando unas cajitas de música de que se llaman los violines y que suenan ahí y los cantantes parados al frente nuestro. Entonces, pero hay que pensar, queridos amigos, que Miriam en el fondo estaba dirigiendo un buque que ella lo manejaba en términos casi como personales, porque aquí había reuniones con las costureras y yo vi muchas veces a Miriam sentada con las señoras costureras que eran amorosas y ella ahí remendando junto con ella. O sea, Miriam es una persona que disfrutó creando esta ópera y creándola y haciéndola ella, filmándola ella, diseñándola ella e incluso bordándola ella. Soy una persona que le gustó meterse en el total de la música. Yo creo que si hubiera podido dirigir la orquesta, también lo habría hecho. ¿Ah? Como que me habría dicho, mira, tú para afuera, aquí me quedo yo. ¿Ah? Pero no por un deseo de control, sino que por un deseo de darle a lo que hemos estado hablando durante toda esta reunión, que es esta idea del artista que trata de ser lo más completo posible, el artista total. ¿Ya? Y yo creo que hoy día tenemos con nosotros un artista total y solamente para cerrar esta reunión nos falta hablar de una cosa más que tiene que ver con la educación. ¿Ya? Porque tú has tenido gran seguimiento, has formado a cantantes, los has instruido. Háblanos un poquito de eso antes de que Oscar nos lea algunas preguntas que habrá para nosotros y podamos concluir esta reunión. Por favor, háblanos de tu rol como profesora. Bueno, mira, yo he llegado a esta etapa de la vida en la cual la mayor gratificación que tiene uno es que se suba un alumno arriba del escenario y haga un espléndido trabajo. En ese sentido, fíjate que yo creo que la docencia es probablemente uno de las profesiones más agradecidas que existen.
Y no porque uno está esperando que venga el cantante o que venga el niñito de 7 años que aprendió la tabla del 7 a decirle, profesora, muchas gracias, estoy eternamente agradecido de haber aprendido la tabla del 7 con usted. O del muchacho que se sube arriba del escenario y canta un estupendo conde. Yo no estoy esperando que venga a decirme, profesora, muchas gracias, si no hubiera sido por usted, mi conde no habría sido nunca lo que fue. Eso no es la gratificación. La gratificación es ver que el niño aprendió la tabla del 7. Es decir, trasciende la relación personal que hay entre el maestro y el alumno. Es el fenómeno que que yo, por lo menos, que yo amo profundamente, la sensación de una vida justificada es cuando se reproduce en la persona de quien sea, cuando tú puedes ver el conocimiento insertado en en su vida, en su ser completo, ¿no? Yo estoy segura que el niño cuando aprende la tabla del 7, se le abre un mundo que sin la tabla del 7 no va a poder disfrutar. Ahora tú me dirás, ¿para qué le sirve saber la tabla del 7, no? ¿Qué aporte a su ser como persona, qué sé yo? Sí, estoy dispuesta a discutir eso. De hecho, hoy en día hay muchos movimientos que quieren volver al estado natural. Hay muchas personas que no aceptan la creación, lo que hemos llegado ahora y que quieren sacarla, sacar el asfalto de las calles, digamos, con la civilización como la vemos ahora. Y de alguna manera yo digo, yo creo que cada cosa que aprende una persona es un acercamiento a la divinidad. Así que, ¿no? Mira, fíjate que cuando uno, por arte de magia o lo que tú quieras llamar, uno logra enseñarle algo a alguien, yo creo que se está cumpliendo un mandato divino. Y es tan grande el placer, es tan intenso el placer de ver que esa persona aprendió algo porque tú lo intentaste, es realmente, mira, en hebreo hay una expresión que es la ley más importante de los judíos, que dice, Letaken olam vemalchut shaddai, que significa arreglar el reino de Dios. Porque Dios, digamos, para aquellos que creen en Dios, Dios realizó una tarea en 7 días, perdón, en 6 días, y se está, me acordé de la escala, y está esperando que seas tú quien termine esa tarea. Y cada uno de nosotros en esa breve frase tiene marcada la tarea de terminar la creación de Dios. Entonces, el que una persona tú la capacites para que siga creando es exactamente eso, po, ser como compinches de Dios. Mira, te estoy ayudando. ¿Hay algo más grande que eso? Y No, ahí están mis alumnos cantando, ¿no? Ahí están esos niños aprendiendo a leer una poesía o lo que sea que me toca enseñar. Entonces, como yo, y de hecho, Eduardo, creo que este premio, como te dijo Carmen Luisa, que no tuve la suerte de ver entera el programa, pero lo primero que me preguntaron
cuando me preguntaron qué significa este premio, una tremenda responsabilidad. La necesidad de cumplir con, em, con eso, con abrir cortinas, abrir ventanas, ayudar a que más personas adquieran conocimiento, porque el conocimiento es bueno. Mm. Por supuesto, hay algunos conocimientos que no son buenos. Hay cosas que tú ves que no son buenas, porque el ser humano no es santo, ¿no? El ser humano es también un Claro, pero demonio. yo ahí es donde yo me pregunto cuánto también, tú siendo una mujer tan culta, que conoces tantas cosas distintas, cuánto habrás podido guiar a tus alumnos para que no sean solamente cantantes. Yo te vi muchas veces decir en nuestros ensayos de ópera, decir, por favor, no quiero ningún cantante de ópera aquí en mi escenario, ninguno. Quiero actores que No, canten. no. ¿No? Yo lo que digo, no quiero un cantante de ópera, quiero la Carmen. Ah, quiero acá. Bueno, más todavía. Lo dijiste La mucho mejor. Carmen. Eso Miriam, es. nos están haciendo preguntas acá con respecto a esta cosa de la responsabilidad de un premio así. Me dice, ¿cómo ves, Miriam, el desarrollo de la ópera de compositores chilenos? Y tú has tenido experiencias especiales con esta cosa que se llamaba esta cooperativa, esta colaborativo que armaste, ¿cómo se llamaba? Entre varios compositores que te ayudaron a armar una misma Ah, ópera. la confianza limitada. Por favor, cuéntanos un poquito de eso, porque eso tiene que ver con esta pregunta, ¿cómo es el desarrollo de la ópera chilena, de los compositores chilenos? Sí, bueno, mira, tiene de dulce y de agraz, ¿ya? Porque la ópera como emprendimiento para que se realiza, para que se realice, ¿no? Comporta cuantiosos recursos. Y, y generalmente esos recursos hoy más que nunca no están disponibles para la ópera. Y es porque hay muchísimas otras formas artísticas que están compitiendo con la ópera, ¿no? Yo quiero mencionar que desde hace unos 10 años atrás o más, el país puso todos los huevos en la canasta del cine. Mucho dinero al cine, mucho, mucho relativo, siempre poco, pero un cuantioso porcentaje de los recursos disponibles para el arte se fue al cine. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, 3 Óscares en casa. Bueno, esos Óscares no vienen por generación espontánea volando así, ¿ah? Arriba de las alas de un angelito. Esos reconocimientos en las bienales, en Venecia, perdón, en Cannes, en donde sea. Tenemos artistas del cine premiados en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque hay desde hace un tiempo bastante dilatado una voluntad política de desarrollar la industria del cine. Y hoy en día la cantidad de películas que se producen es muy grande. Hay una industria, están no todos, obviamente, pero están todas las experticias que se necesitan para lograr hacer en Chile un cine de calidad mundial. Bueno, Ahí la está, ópera ahí está la respuesta. Ahí está la no ha respuesta. recibido eso, ¿ya? Después el teatro. El teatro, yo creo, no sé, los teatreros no quiero que me escuchen, ¿no? Pero ciertamente recibe más recursos que la ópera. Eso por cierto, ¿no? Siendo que es una plataforma artística dentro de las plataformas de las artes representativas, es una de las más baratas. Y aún así necesita muchísimos recursos, ¿ya? Pero hay mucho teatro en Chile. No voy a hablar del Chile contingente, porque ¿para qué? O sea, es inútil referirse a lo que está pasando, pero en términos generales, en Chile se hace mucho teatro. Entonces hay un esfuerzo mancomunado
del Estado y de los privados. Y cuando digo privado, no solamente hablo de las mineras, ¿no es cierto?, sino que hablo de cada uno de nosotros que compra una entradita y se sienta en una sala de teatro. Eh, Hay muchísimo teatro, hay muchísimas compañías, mucho, 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 pero en la ópera no hay eso. Correcto. No, y Bueno, entonces, yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que proyectos que hayan apuntado hacia la masificación de la ópera, como este que logramos hacer nosotros en el año 2006, que llevó a Coltauco la ópera, pero la gracia es que lo cantaron los niños de allí, lo hicieron ellos, entonces esos niños ya quedaron tocados por esta cosa. ¿Ya? Todos estos proyectos lindos que hicimos en el Teatro Municipal de Las Condes tienen que ver con el hecho de que algunos parlamentarios hayan decidido sacar la ópera dentro de los posibles elegidos para el apoyo, se da el hecho de que no han ido a la ópera. Si la ópera tiene una oferta demasiado chiquitita, son demasiadas pocas butacas al año que se logran dar con ópera y generalmente están todas llenas. Entonces, el cine ha progresado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo ha visto también. ¿Ya? Entonces, la claro, gente que no ha visto tanto cine dijeron, ¿por qué va a aportar usted? Por lo que yo conozco el cine. ¿Usted va a apostar por la ópera? ¿Qué es lo que es la ópera? No, no sabe que no ha apuesto por ello. Así que es allí donde hay que cautelar de que nosotros podamos hacer una labor de difusión y que todas las labores de difusión que se han hecho sigan y sigan cada vez con más fuerza, enfocadas mucho a los niños y para que ellos sean los que después voten por este arte que es caro, por supuesto que es caro, pero que es maravilloso, ¿no? Tengo otra pregunta más que es contingente. Dice, Miriam, cuéntanos lo que viene en el 2021 y tu propuesta para el Municipal de Santiago. Yo voy a ir a tener ajá, una luz aquí porque se está poniendo muy oscuro en mi pieza. Un minuto. te Cuéntame. espero, te espero. A ver, no voy a contar el secreto, ¿Ya? que no es un secreto, pero es lo que dicen los gringos, work in progress. Yo todos los días pienso un poquito, voy mirando cosas, cómo hacerlas y cómo hacer para respetar las restricciones que tiene el Teatro Municipal para los espectáculos del próximo año. Puede que esas restricciones terminen si nos va bien con la vacuna. A lo mejor para el momento en que podamos hacer Man Butterfly, que es la ópera que voy a hacer, ya no van a haber tantas restricciones, por lo menos al interior del escenario. Puede que sigan las restricciones en la sala, ¿no?, en la audiencia, pero puede ser que en el escenario ya no hayan tantas y yo pueda hacer algunas triquiñuelas, ¿no?, para que esto sea como a mí me gustaría. Pero la verdad es que yo les quiero contar que estoy haciendo ópera en pandemia. Tuve la suerte de que me llegaran unos pequeñitos fondos, muy chiquititos, muy poquito, pero alcanza para hacer una especie de tarjeta de visita de ópera en pandemia. Y estamos sacando una escena de Così fan tutte, Eduardo, con mis alumnos del taller de ópera de la Católica. Y esto lo estamos grabando, los chicos, ¿no?, en su casa mandan el audio y estoy trabajando en Croma y estoy con una propuesta nueva que es muy probable que sorprenda a mucha gente. Y por otro lado, quiero hacer un lanzamiento de esto importante para que la gente aprecie que siempre es posible aprovechar la oportunidad de una crisis, que siempre una crisis o un problema faculta a los creadores para echar mano de tesoros que uno no sabía que andaba trayendo puestos. Entonces, estoy muy contenta porque voy a hacer eso y te voy a pedir a ti y a Oscar que me ayuden a difundirlo. Lo voy a presentar en la Católica, un público restringido donde lo voy a
presentar por primera vez, y de ahí quiero hacer un gran y emotivo lanzamiento para que los chicos que cantaron y, por cierto, el equipo técnico que me ayuda tengan la oportunidad de mostrar lo que se puede hacer. O Y sea, un yo, lanzamiento virtual después. claro, un lanzamiento virtual, exactamente. Yo ya estoy soñando otro de mi imaginación que tú has contribuido tanto a presentar, que si tenemos Madama Butterfly con pandemia, yo ya veo que vas a inventar unas cosas movibles que van a hacer que Butterfly se acerque a Pilkington, pero hasta 2 metros nomás, y después se separen, después sube el coro. Ya estoy imaginando la cantidad de cosas, y como el Teatro Municipal de Santiago tiene bastantes recursos mecánicos, ahí está la arquitecto Miriam Singer al ataque. Bueno, mira, te voy a decir otra cosa. Qué bueno que me lo preguntas. El problema del Teatro Municipal de Santiago es que necesita cuantiosos recursos para renovar su maquinaria. Porque todo eso que tú estás diciendo, Deus ex machina, no se puede hacer aquí, ¿no? Ah, Porque la mecánica ya no le da las certezas, las seguridades al teatro de que funcione bien. Entonces es carísimo, es muchísimo dinero el que se necesita. Y bueno, yo creo que estábamos en la posibilidad de llegar a juntar, a renovar la maquinaria de un teatro que ya está obsoleta, para poder realmente permitir poner el teatro en la punta de lanza donde debieran estar, donde están muchísimos teatros. El Colón está estupendo, a pesar de... pero bueno, Chile cambió, así que no sé cuándo irá a suceder eso. vámonos con una última pregunta que tiene que ver con la forma como partimos nosotros. Nosotros partimos hablando de un proyecto con los niños. Y aquí hay una señora que pregunta de una manera así muy abierta. Dice, ¿cómo se le enseña a los niños desde temprana edad la música clásica? Es una pregunta que es muy vasta, ¿ah? Y que es como la pregunta típica, pero que a mí me gustaría abordarla contigo para poder cerrar nuestro conversatorio, porque tiene que ver con toda esta cosa de cantidad de experiencias tuyas en tu vida que han hecho lo que tú eres hoy día. Mira, a ver, yo creo que la persona más calificada para responder esa pregunta eres tú. Mis hijas no fueron músicos. Tengo una hija que es abogado, tengo una hija que es arquitecto. No había ningún abogado en la familia cuando mi hija decidió estudiar leyes. Mi segunda hija que estudió arquitectura porque desde que era muy pequeña, yo sentí que había en ella una, una capacidad para mirar el espacio. Y era innato. A mi hija tenía 4 años y yo le preguntaba, ¿no? Y le decía, hija, ¿qué piensas de ese edificio? 5 años. Sí, porque todavía vivíamos en Europa. Y ella me decía, me parece que es un poco grande para esta plaza. Son juicios críticos, ¿no es cierto? O sea, la niña traía en sí, no era solamente porque me escuchaba a mí hablar de arquitectura, no, ella traía en sí, en su ADN, la capacidad de percibir amigablemente y de colocarse en el espacio como una protagonista. Pero no trajeron eso con la música. Y eso que ocasiones no le faltó. Puse a mis hijas a estudiar piano, las puse a estudiar ballet, eh, y nunca aprendió. Entonces yo creo que hay algo que está en la naturaleza de las personas
Sí, yo creo que no es que, ¿cómo se llama? Nurture and nature, ¿no es cierto? La naturaleza es muy bonito porque en inglés, digamos, los vocablos están muy cerca, nature, naturaleza y nurture, Alimentar, crianza. claro, ¿Ah? alimentar, crianza. Claro, entonces yo creo que son las dos cosas, la crianza que tú le das y su propia naturaleza, que existe, que cada uno de nosotros trae. Y entonces tú lo que tienes que hacer con un niño que le gusta la música y que naturalmente tú ves esa tendencia, por favor, abrirle todas las puertas y ponerlo todo a su disposición, lo cual no implica, no obsta, para que tú hagas el otro ejercicio. Y el otro ejercicio es el que hacen los medios de comunicación, que están todo el día tocando música, pum, 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 pum. Y por lo tanto los niños crecen, pum, 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 con la música, ¿no es cierto? Una sola música. Y ahí entonces es cuando está el deber de los padres de equilibrar un poco en casa la, la, la disponibilidad que hay en el espacio público de música, de otras músicas, digamos. Entonces, yo creo sinceramente que la dieta única siempre es mala, porque es como cuando yo quiero adelgazar, para adelgazar no puedo comer solo lechuga, porque no adelgazaría, me moriría, ¿no? Correcto. Entonces, lo mismo, para tener un ser humano integrado, saludable, no le puedes dar solo lechuga, hay que darle de todo, y con la música no le puedes dar solo pum, 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 hay que darle de todo. Ya que tú me tiraste la pelota a mi cancha, diciendo que sería yo quien debiera responder, a mí me gusta responderle a esta persona de dos maneras. La primera es decirle eh, que se fijen en lo que mostramos nosotros hace más o menos una hora atrás, que era ir a hacer una ópera en Coltauco, donde nunca se había hecho una ópera, pero nosotros no le llevamos la ópera, sino que le llevamos una parte a la otra. El resto de la ópera lo hicieron ellos, fueron ellos los que cantaron. O sea, las artes para que prendan en los niños no es solamente exponerlo, es que ellos lo hagan. En el caso mío, fueron mis 5 hijos pre-kinder en el colegio. Mire el violín, vamos a tomar el violín. Mire, venga a jugar con el violín, venga a jugar con el violín, vamos, papá, para el violín, vamos con el violín. ¿Ya? Por supuesto que los papás y mamás tienen que entender que si ellos quieren que los niños hagan cualquier cosa en la vida, son papá y mamá los que van a terminar estudiando esa cosa. O sea, el que estudió violín acá no fue el niño, fui yo. Yo soy pianista. Yo tuve que estudiar violín. ¿Por qué? Porque tenía que estar con él y tenía que estar pendiente de eso. O sea, papá y mamá, mucha generosidad para que los niños aprendan cualquier cosa. Así como tú te preocupaste de que tu hija, tú le hacías preguntas, estabas pendiente de eso. Esa es la primera cosa. ¿No? Y la otra cosa tiene que ver con no, no entristecerse por ningún motivo si el hijo no sale como profesional en ese arte, porque no es eso lo que importa. Lo que importa es de que uno exponga a los niños para que al final ellos sean grandes consumidores de arte y que apoyen de tal manera que esto de hacer arte, de escuchar el arte, de estarlo teniéndolo vivo, sea un proyecto país que nos involucre a todos. Y yo creo que en ese sentido, Miriam, tú has hecho una enorme contribución, porque tú has puesto la ópera en Coltaco, pero también la has puesto en la Plaza de Armas, y ha pasado una tonelada de cosas, ¿ya? Que han permitido que mucha gente haya tenido acceso. En ese sentido, no siempre lo has hecho con los niños chicos, pero somos todos niños en el fondo, todos los chilenos somos niños y todos tenemos que aprender porque de arte no sabemos tanto. ¿Ya? Y es por eso que yo termino esta reunión dándote las gracias que hayas estado con nosotros y dándote las gracias porque en el fondo tú has sido sensible a la necesidad que tiene un país, ¿ya? De crecer en las artes, especialmente las artes operáticas.
¿no? Y lo has hecho impresionantemente bien porque has tenido esa sensibilidad de decir, mira, este es un arte que es un poco ajeno a la gente. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué es lo que le traemos? Le hacemos una proyección, le ponemos esto, se lo damos, le hacemos el gusto, le hacemos el gusto a la gente, se lo presentamos de una manera más tradicional, pero sin embargo le hacemos esta otra cosa. Y en eso creo que ha sido muy exitosa. Así que vaya mi enorme admiración y reconocimiento a ti, porque en eso creo que has hecho una enorme contribución. Bueno, mi reconocimiento a ti, Eduardo, porque creo que eres un gran director. Yo canté con muchísimos directores, eh, a gente muy reputada, y yo creo que tú eres un maravilloso director. Es decir, tienes una percepción de la música, sabes dirigir y los resultados que tú logras son espléndidos. Y sabes cómo hacer que el prójimo, no, y no me refiero solo al público, no, me refiero a la gente que está trabajando, porque lo importante del director no es el día de la función, pues, el día de la función es cuando recibe el aplauso, pero lo importante es cuando está trabajando. Y te he visto em, como un maestro que enseña a sus colaboradores, a las personas que están en la orquesta, a los cantantes, y he aprendido muchísimo de ti. Y yo muchas veces digo, pucha, qué pena no haber podido llegar a trabajar contigo tantas veces como hubiese querido, cuando yo todavía cantaba, ¿no? Porque la verdad es que de canto seguí aprendiendo después que dejé cantar. Así que yo quiero darte las gracias y porque me diste esta profesión y porque lo has hecho maravilloso, maravilloso. No me esperaba que el entrevistador terminara con algún tipo de flores encima, pero te lo agradezco muchísimo. Y a todos nuestros auditores les damos las gracias. Ha sido una entrevista muy, muy larga, pero tendrán que entender ustedes que las bodas de plata de 25 años de colaboración no se pueden celebrar en 45 minutos, es imposible. Nos despedimos de ustedes, gracias por su compañía, muy buenas noches, muchas gracias Miriam por tu generosidad de estar en nuestro programa esta noche, y bueno, te deseamos que el año 2022 sea un año donde realmente puedas desarrollar tu actividad que ha estado completamente varada este año. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias, gracias.